Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este webinar que hemos preparado con tanto cariño para cada uno de ustedes. En nombre de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes a este webinar que lleva como título ¿Cómo hacer valer tu derecho de acceso a la información? Hoy nos acompañará el licenciado Juan Pablo Rodríguez, director de Acceso a la Información, quien nos va a compartir esta experiencia, este aprendizaje y este mensaje que quiere comunicarle a cada uno de ustedes. Muy importante, les voy a pedir de una manera cordial, como estamos haciendo una grabación que va a quedar en los archivos, le voy a pedir encarecidamente que mantengan los micrófonos apagados durante todo el proceso y las cámaras también apagadas para solamente poder dejar la imagen del licenciado Juan Pablo y la presentación que hoy les quiere compartir a cada uno de ustedes. Al final del seminario, al final del webinar, las preguntas que vayan surgiendo en el camino que tengan y quieran hacerlas, pueden escribirlas al chat directamente o se abrirá también un espacio de preguntas y respuestas al final, si quieren hacerlo de una forma audible, abriendo su micrófono y su cámara y puedan entonces comunicarle la pregunta para que él a su vez pueda darle respuesta. Igualmente pueden hacerlo durante todo el proceso para que no se les olvide la pregunta, pueden escribirlo al chat y una vez él termine va a empezar a contestar cada una de las preguntas realizadas durante el proceso de este webinar. Al finalizar también vamos a tomar una foto, así que les voy a pedir también que al final del webinar podamos encender todas las cámaras para tomar una foto de recuerdo con todos y cada uno de ustedes. Así que sin más les dejo con ustedes al licenciado Juan Pablo Rodríguez, director de Acceso a la Información. Muchas gracias. Gracias a ti, Paul. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Que tengan mucha salud, sobre todo en este tiempo de pandemia. Y bueno, este tiempo nos permite ahora tener esta modalidad para poder llegar a las personas y poder brindarle información útil, ¿no? Como se trata la información que vamos a compartir el día de hoy de cómo ejercer el derecho de acceso a la información, ¿no? Cómo hacer valer este derecho de acceso a la información. Voy a empezar a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Me dicen si la ven. Licenciado Paul, ¿se ve la...? Sí, perfectamente. Ok, perfecto. Primero que todo, mi nombre es Juan Pablo Rodríguez, director de Acceso a la Información de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Y bueno, igualmente coordinador del Grupo de Datos Abiertos de Panamá. Vamos a iniciar esta capacitación. Primero que todo, hablando de qué es el derecho de acceso a la información. Porque primero, antes de cómo se ejerce, hay que entender qué es el derecho de acceso a la información. Como dice la diapositiva, el derecho de acceso a la información pública es un componente del derecho fundamental a la libertad de expresión establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que establece que el derecho fundamental a la libertad de expresión abarca la libertad de buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio e independientemente de las fronteras. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el derecho al acceso a la información es un derecho fundamental. Es fundamental y es multiplicador de otros derechos, ya que es necesario para poder ejercer. Entonces, partiendo de esto,
y entendiendo de que para poder ejercer otros derechos necesitamos el derecho de acceso a la información, ya que es fundamental. Les pongo un ejemplo, que es el derecho a la salud. Todos tenemos el derecho a la salud, pero para poder ejercer este derecho a la salud, nosotros necesitamos saber dónde se encuentran los hospitales, dónde se encuentran las clínicas, quiénes son los doctores, los horarios de atención. Entonces es ahí donde recae lo fundamental del derecho de acceso a la información para poder ejercer otros derechos. A su vez, en Panamá es un derecho constitucional que está consagrado en el artículo 43, que da derecho a acceder y a solicitar información de acceso público o de interés colectivo que reposa en las bases de datos o registros en manos de servidores públicos o personas privadas que presten servicios públicos. Para resumir, es el derecho que tenemos todos sin discriminación alguna de conocer la existencia y contenido de la información que se genera en las instituciones públicas y cómo se gestiona la institución como tal. Entonces, partiendo de esto, nosotros actualmente contamos con la legislación, que es el conjunto de normas de acceso a la información, primero que todo la Ley 6 de Transparencia, que es la que dicta las normas para la transparencia en la gestión pública y establece la acción de habeas data y dicta otras disposiciones, y la Ley 33 del 25 de abril del 2013, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. En la Ley 6 de Transparencia, su artículo 2 señala que toda persona tiene derecho a solicitar información y no tiene necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, y la información de acceso público empodera un conocimiento de las instituciones indicadas en la presente ley. Y la ley 33 del 25 de abril, en su artículo 4, numeral 2, dicta que somos el organismo, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, es el organismo rector en materia de derecho de petición y acceso a la información pública, protección de datos personales, transparencia, ética y prevención contra la corrupción a nivel gubernamental. Es aquí donde nace entonces una interrogante que nos hacen muchas personas, ya sea vía telefónica, por medio de correo, de distintas maneras, y es quiénes deben entregar información de interés público. Entonces, como dice la diapositiva, todas las instituciones del Estado están obligadas a brindar a cualquier persona que lo requiera información sobre el funcionamiento y las actividades que desarrollan, exceptuando únicamente la información de carácter restringido o de carácter confidencial. Aquí yo parto de más que quienes deben dar información. Lo importante es entender que tenemos este derecho de pedir y de recibir información y que esto nos permite, como ciudadanos responsables, participar en asuntos políticos y monitorear la gestión para que sea más transparente y responsable a la vez. A su vez, a nosotros los funcionarios públicos, esto nos permite rendir cuentas ante los ciudadanos. Entonces, ¿quiénes deben entregar información de interés público? Todas las instituciones del Estado. Pero más que todo eso es entender que nosotros como ciudadanos tenemos este derecho para poder pedir y recibir la información. Como mencionamos también en la diapositiva anterior, se exceptúa la información de carácter confidencial y de carácter restringido. La información de carácter confidencial la podemos ver en el artículo, en la ley 6, en su artículo 13, que generalmente, como dice la diapositiva, se refiere a la información personal y de acuerdo a la ley 6 no podrá ser divulgada bajo ninguna circunstancia. Cuando hablamos de información personal, para que entendamos un poco más, es aquella información que se encuentra en registros individuales o expedientes de personal, de recursos humanos de los funcionarios. Y podemos darle ejemplos de alguna información, puede ser la información familiar de las personas,
la actividad marital, la orientación sexual de la persona, la historia penal, policiva, la correspondencia que maneje el funcionario, ya sea por correo electrónico o por algún otro medio electrónico. Estos son algunos ejemplos. Y la información de acceso restringido es aquella que no podrá divulgarse durante un periodo de 10 años. La vemos en la Ley 6, en su artículo 14. Y como ejemplo le podemos mencionar que es la información relativa a la seguridad nacional, que se maneja por los estamentos de seguridad, llámese Policía Nacional, Ministerio Público, Ministerio de Seguridad, y los secretos comerciales o la información comercial de carácter confidencial obtenidos por el Estado producto de la regulación de actividades económicas, y los asuntos relacionados con procesos, donde solamente tienen acceso las partes involucradas en este proceso de jurisdiccional. Dicho esto, vamos a hablarles un poco entonces de las maneras o las formas que tenemos como ciudadanos de ejercer el derecho de acceso a la información, y una de ellas es a través de las solicitudes de información, que es una forma de transparencia pasiva o una forma de transparencia reactiva. Y la transparencia pasiva hace referencia a la obligación que tienen las instituciones del Estado de responder y entregar a los ciudadanos los documentos y la información generada en el proceso de gestión y administración del organismo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos como ciudadanos, mencionaba en las diapositivas anteriores, tenemos el derecho de dirigirnos a cualquier institución y solicitar información, y esta está en la obligación de brindarnos la información. Entonces, ¿cómo se ejerce este derecho de solicitar información? Entonces, lo vemos aquí. 1, a través de una solicitud o petición dirigida a la institución de interés. Esta solicitud que va dirigida a cualquier institución no necesita ningún tipo de formalidad, ni necesita que ustedes tengan algún apoderado legal, ni nada de esto. Simplemente hacen su solicitud, eso sí, detallando bastante lo que es la información que se requiere. 2, las solicitudes deberán contener lo siguiente. 1, el nombre del solicitante. 2, el número de cédula. 3, la dirección residencial. 4, el número telefónico donde pueda ser localizado. Esto es importante y nos lo menciona la ley, porque, como bien lo dice, donde pueda ser localizado. Una vez ustedes ponen su solicitud y la institución la gestione, nosotros necesitamos darle respuesta, y si no tenemos un número telefónico para comunicarle que ya tenemos la respuesta, o comunicarle alguna situación que se ha presentado con su solicitud, o algún lugar donde podamos enviarle la respuesta, de repente no vamos a poder hacer valer este derecho de acceso a la información. Entonces es importante, como dice la ley, estos 4 puntos que lo contenga una solicitud de información. 3, el funcionario receptor tendrá 30 días calendarios a partir de la fecha de la presentación de la solicitud para contestarla. Es importante también llevar este tema de los 30 días calendario, ¿sí? Que es calendario, para poder que las instituciones le den respuesta a su solicitud. Y la única manera en que la institución no conteste dentro de los 30 días calendarios es porque la información solicitada es compleja o extensa. Y aquí es importante también que se sepa que la institución debe informarle al solicitante durante los primeros 30 días que necesita una extensión para poder darle respuesta a la solicitud, ya que es compleja o extensa. O sea, nunca puede pasarse de los 30 días, ni tampoco se va a extender de los 30 días posteriores que se les va a dar para que den la respuesta. Y por último, en caso de que la información solicitada por la persona ya esté disponible al público en medios impresos, así como también en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información previamente publicada.
Esto se debe a que nosotros también tenemos que publicar o también publicamos información en nuestros sitios web o tenemos algunas plataformas, y es importante que cuando se solicite información que ya tenemos publicada, se redireccione a la persona hacia esos enlaces o hacia ese portal o hacia esa plataforma para que pueda acceder a la información. ¿Qué pasa si no se cumple, si se incumple con mi derecho de acceso a la información? Ok, 1. La persona puede recurrir ante nuestra autoridad por el incumplimiento de los términos establecidos para el efectivo ejercicio del derecho de petición y derecho de acceso a la información. Usted puede venir a la Autoridad Nacional de Transparencia una vez usted haya puesto su solicitud, se venció el término, usted puede venir ante nuestra autoridad y presentar un reclamo. Este reclamo va dirigido obviamente a nuestra institución y detalla obviamente cuándo se le solicitó la información, a qué institución se le solicitó la información y qué se le solicitó. 2. El reclamo debe ser presentado dentro de los 30 días a partir de la fecha en que se demuestre que se incurrió el incumplimiento. Esta parte es muy importante. Una vez usted hace su solicitud de información y se venció el término de los 30 días, usted tiene, si puso la solicitud hoy, 3 de febrero, y al 3 de marzo no recibió respuesta por parte de la institución, tiene del 4 de marzo al 4 de abril para presentar su reclamo ante nuestra autoridad para poder nosotros iniciar entonces el proceso. Y es necesario que la persona interesada, en el punto 3, demuestre haber presentado una petición ante la institución. Esto es importante. Una vez que ustedes hacen una solicitud de información ante una institución, ustedes deben solicitar que se le selle de recibido. Si lo hacen por medio de correo electrónico, deben procurar que ese correo electrónico sea un correo electrónico institucional para poder utilizarlo como base de registro de que la institución recibió su solicitud. Una vez, y que nosotros a la vez podamos admitir este reclamo. Y una vez admitido este reclamo, la autoridad procederá con la verificación de los hechos con el fin de resolverlos. Una vez ustedes presentan este reclamo, nosotros abrimos un expediente donde le enviamos notas a la autoridad correspondiente o a la institución correspondiente en el caso, sobre la información que ustedes le solicitaron y ver el motivo por el cual no se cumplió con dar la información. Y se le pide que se le ordena que dé la información que se le está solicitando. Importante, los reclamos ante esta autoridad no impiden el legítimo derecho para promover la acción de habeas data con miras a promover el derecho de información. Esto es importante, ustedes también pueden ir a presentar su habeas data sin ningún inconveniente y también presentar su reclamo ante nuestra autoridad. Otra forma de ejercer tu derecho de acceso a la información, de hacer valer tu derecho de acceso a la información, es la sección de transparencia de las páginas web, que es una forma de transparencia activa. Como dice la diapositiva, es la obligación que tienen los organismos públicos o instituciones de entregar cierta información de relevancia periódicamente en la página web. En atención al principio de publicidad, las instituciones del Estado están obligadas a tener disponible en forma impresa en sus respectivos sitios en Internet y a publicar periódicamente información actualizada respecto de los temas, documentos y políticas para conocer cómo están organizados. En Panamá, los puntos solicitados son los siguientes. Okay. Aquí, importante, la Ley 6 nos obliga a publicar información en nuestro sitio web en la sección de transparencia. La información que se nos pide, la vemos aquí detallada, está en los artículos 9, en el artículo 10, 11 y 26 de la Ley 6 de transparencia. Nosotros lo dividimos de la siguiente manera, que es en los artículos 9 vemos lo que es reglamento interno, políticas institucionales, plan estratégico, el manual de procedimientos, organigrama, seguimiento de documentos, descripción de formularios, reglas de procedimiento, proyectos institucionales. Ya entonces entramos al punto 10, ¿no?
proyectos institucionales, estructura y ejecución presupuestaria, estadísticas, programas desarrollados, actos públicos y contrataciones públicas, contratación de funcionarios, designación de funcionarios en los puntos 11, las planillas, los gastos de representación, los viajes, viáticos, número de solicitudes presentadas a las instituciones, número de solicitudes resueltas y negadas y actos sometidos a participación ciudadana, el código de ética y otras informaciones en la web. Estos son los 24 puntos que a todas las instituciones se nos exige tener publicados en la sección de transparencia. La Autoridad Nacional de Transparencia, directamente desde esta dirección, realiza el monitoreo de estos 24 puntos a todas las instituciones y a los municipios. Entonces, nosotros lo que monitoreamos es de que se cumpla con la publicación de esta información y se garantice el derecho de acceso a la información del ciudadano. Pero es importante, yo siempre aquí recalco, de que nosotros monitoreamos de que la información esté publicada y brindamos un 100% a las instituciones que cumplen con tener esta información en la página, en la sección de transparencia de las páginas web. Pero la transparencia total de esto va más allá en el funcionario público, en la manera, en su responsabilidad, en su honestidad, en la integridad de este funcionario público a la hora de publicar la información y de que ésta lleve, obviamente, la veracidad de toda la información que él maneja y la publique, y a la hora de actualizar esta información sea totalmente veraz. Entonces, va un poco más allá y tenemos que entonces como funcionarios manejarnos entonces con el código de ética y ser lo más responsables, honestos e íntegros a la hora de publicar la información en esta sección de transparencia. Pero es una forma que tienen los ciudadanos para poder acceder a la información. Puede entrar a cualquier sección de transparencia de cualquier página web de cualquier institución del Estado y acceder a esta información que vemos aquí, estos 24 puntos que son obligatorios que todas las instituciones tengan en su página web y de manera de carácter público a los ciudadanos. Ahora vamos a hablar de los datos abiertos de gobierno, que esta es otra forma para garantizar el derecho de acceso a la información y es también una forma de transparencia tanto activa como proactiva. Y lo vemos en el decreto ejecutivo 511, que es donde se adopta la política pública de los datos abiertos y se designa a la ANTAI como la entidad encargada de la coordinación, la implementación y la evaluación y monitoreo de los datos abiertos de gobierno. Y tenemos también la resolución de ANTAI DS 3513 del 2018, que desarrolla entonces esta política pública y define el concepto de los datos abiertos para la República de Panamá, establece los principios de datos abiertos para Panamá, establece las obligaciones de las instituciones públicas, faculta a la AIG como entidad coimplementadora de los datos abiertos, define características que deben tener los datos públicos y crea el grupo de datos abiertos de Panamá. Partimos con la definición de los datos abiertos de Panamá, que nos dice que los datos abiertos de gobierno son los datos recolectados y o producidos por las instituciones públicas puestos a disposición de los ciudadanos en formatos abiertos para que puedan ser reutilizados y redistribuidos por cualquier persona para cualquier propósito, incluyendo el reuso comercial, libre de costos y sin restricciones, con el fin de posibilitar la lectura, el seguimiento y combinación con otras fuentes de información para generar nuevos servicios de valor. ¿Qué quiere decir esta definición? Uno, partiendo de que los datos de gobierno son los datos recolectados y producidos por las instituciones públicas. Todas las instituciones producimos datos, diferentes, pero todas producimos datos. Y estos datos que producimos en los distintos departamentos de las distintas instituciones deben ser puestos a disposición del ciudadano, deben ser aperturados. Muchas veces cometemos el error de pensar que dentro de las instituciones manejamos datos que no le van a servir a los ciudadanos, pero no es así, porque la verdad
si bien es cierto, un dato en bruto no tiene un valor, pero ese valor se lo va a dar la persona que tome esos datos y, como dice la definición, genere un servicio de valor. Entonces, a partir de los datos que se publiquen por parte de las instituciones, se se puede hacer miles de servicios, se pueden hacer desarrollos sociales, se pueden hacer desarrollos económicos. Les pongo un ejemplo: un emprendedor puede tomar datos que publique cualquier institución del Estado que le sirvan de repente para poder decidir dónde poner un negocio o qué tipo de negocio poner. Todo eso nos brinda los datos. Si hablamos de desarrollo social, si tenemos información, datos más que todo, de las entidades que manejan datos de sectores vulnerables, es importante porque podemos desarrollar una política pública en favor de estos sectores y obviamente creada a través de los datos, que es muy importante. Y entender entonces que estos datos deben estar en formatos abiertos. Y cuando hablamos de formatos abiertos, estamos hablando de formatos que puedan ser accesibles e inclusive legibles por máquinas. Entonces, en Panamá tenemos 3 formatos que actualmente se le piden a todas las instituciones cuando van a hacer la apertura de los datos, que son PDF, Excel y CSV. De esos 3 formatos, el PDF es un formato más que todo imagen, donde sería muy difícil poder trabajar si se publica una tabla donde se contengan datos. Es mucho más difícil poder trabajarlas directamente. Y en el Excel, obviamente, sí podemos trabajar tablas, pero no es un formato abierto como tal, ya que tienes que tener una licencia de Excel para poder utilizar, obviamente, esta herramienta, ¿no? Entonces, el formato CSV sería el formato abierto como tal, que puede ser legible por máquinas, que cualquier persona puede descargar, y obviamente también es muy fácil poder guardar algún tipo de archivo en este formato CSV. Para que puedan ser reutilizados y redistribuidos, como les dije, los datos a apertura. Cualquier persona puede tomar esos datos, crear un servicio innovador, un servicio que dé valor para algún desarrollo económico, desarrollo social, y obviamente es para que pueda ser usado, reutilizado y redistribuido, que ese es como lo más importante en el tema de los datos abiertos. Actualmente en Panamá, ¿dónde nosotros podemos encontrar datos abiertos? En el portal de datos abiertos de Panamá, que los invito a que entren, que es datosabiertos.gov.pa. En este portal, como ven aquí la imagen, van a poder ver diferentes temáticas. Está agropecuaria y pesca, ambiente, comercio, industria, educación, justicia y otras demás temáticas, donde las instituciones deben identificar dónde están los datos que manejamos e ir publicándolos. Ejemplo, si el Ministerio de Educación obviamente maneja datos de educación, los publica en la temática de educación, mi ambiente en ambiente, el MINSA, la Caja de Seguro Social, etcétera, en salud, y así distintamente todas las instituciones aportar datos a estas diferentes temáticas y que las personas puedan ingresar a este portal, descargar obviamente estos datos y utilizarlos ya sea para generar algún tipo de servicio. No solamente los ciudadanos, sino también las instituciones, porque a partir de los datos que se publiquen, se pueden crear políticas públicas en base a los datos, que serían muy buenas al momento de hacer una política pública, tener datos que te digan el comportamiento, ya sea de un sector, etcétera. Entonces, aquí es importante mencionarles que existe el Grupo de Trabajo de Datos Abiertos de Panamá. Como dice la diapositiva, la ANTAI, de acuerdo a sus facultades, dictará las directrices para la implementación de los datos abiertos de gobierno en conjunto con un grupo de trabajo de datos abiertos de gobierno. Las instituciones públicas, con colaboración de este grupo de trabajo, determinarán los conjuntos de datos de valor generados
en el ejercicio de sus funciones que se publicarán e integrarán gradualmente al portal de datos abiertos. Okay. Este grupo de datos abiertos actualmente lo conforman la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. De todas maneras, es bueno que usted le escriba un mensaje. Disculpe. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la AIG como nuestro brazo coimplementador en el tema de datos abiertos, y las personas de sociedad civil son las que conformamos este grupo de trabajo de datos abiertos. Ya te la hágate, ¿no? Juan Pablo, te quedaste sin... Exacto. Sí, ya lo reinicié. Entonces, está conformado por, obviamente, la ANTAI, la IG y personas de sociedad civil. Entonces, de ahí nosotros hacemos diversos trabajos. El año pasado pudimos actualizar la guía de apertura de los datos abiertos de gobierno. También estamos trabajando en lo que es la capacitación, en iniciar lo que es la capacitación de las diferentes instituciones en el tema de la generación de inventarios, de ayudarlos a generar los inventarios. Y ahí es importante entonces que próximamente vamos a hacer una encuesta a nivel nacional para ver qué datos son necesarios o qué datos requieren las personas para así transmitirlo a la hora de nosotros empezar lo que son las capacitaciones con las diferentes instituciones y decirles qué datos son de calidad o qué datos manejan las diferentes instituciones que puedan aperturar. Entonces este es un grupo muy importante del cual ustedes están también invitados a consultar, a preguntar acerca de los temas de datos abiertos, porque no solamente las instituciones como tal o el gobierno como tal debe aperturar datos, sino también las empresas privadas, etcétera, pueden aperturar datos, que sería muy bueno a la hora de la generación de políticas de datos abiertos. Sin más, este sería obviamente algunas formas de cómo ejercer el derecho de acceso a la información. Hablamos de las solicitudes de información, que es muy importante. Todos tenemos este derecho de solicitar información, de ir a cualquier institución y solicitar información. Hablamos de lo que es la sección de transparencia de todas las instituciones del Estado, que deben tener 24 puntos de manera obligatoria actualizados en la sección de transparencia, para que ustedes puedan acceder y ver la información, la ejecución presupuestaria, las planillas, gastos de representación, viáticos, etcétera. Y tenemos el tema de datos abiertos muy importante, donde pueden entrar al portal de datos abiertos de Panamá y ver qué datos se han aperturado. Para también entonces, ya eso es un poco más técnico, para que ustedes puedan hacer ya sea periodismo de datos, hacer algunas plataformas, montar algún proyecto, etcétera, ¿no? Entonces son tres formas que tenemos para ejercer este derecho de acceso a la información muy importantes. Y bueno, esto sería todo. No sé si tienen algún tipo de pregunta que podamos entonces ayudarles también para este tema, ¿no? Sí, Juan Pablo, hay unas preguntas en el, ¿cómo se llama? En el chat, que las puedes verificar. Preguntan sobre el calendario, ¿no? Sobre el tiempo, si son hábiles o calendario. Sí. Son 30 días calendario. Cuando hablamos calendario estamos contando fines de semana. Entonces es importantísimo poder llevar este término y contestar en el tiempo prudente para que no caigamos en este incumplimiento al derecho de acceso a la información. Aquí hago un paréntesis y les menciono que existe la figura en todas las instituciones del oficial de información. Esta figura es muy importante, ya de que es la persona que tiene que hacer o implementar la ley de transparencia dentro de cada institución y garantizar el derecho de acceso a la información. Y es el que debería
darle el seguimiento a estos 30 días, ¿no? Para que nunca se les pase los términos. Pero sí entender que son 30 días calendarios. Dice, entiendo que la solicitud se hace sin intermediario de abogado, sino directamente por la persona como ciudadano o cualquier institución pública. ¿Sí? Correcto. Usted puede ir como ciudadano a cualquier institución pública y presentar su solicitud de información. Como les mencionaba, importante que contenga su nombre, su cédula, su dirección y su número de teléfono. Y si la hace por correo, que sea a un correo institucional. He tenido aquí algunas solicitudes que hacen personas que van dirigidas a un correo de Gmail, a un correo de Yahoo, a un correo, pero esos no son correos institucionales. Entonces es importante que sean correos institucionales. ¿Dónde podría conseguir información sobre las juntas de desarrollo local en mi distrito y corregimiento? En ese caso, juntas de desarrollo local, ahí podría ir de repente al municipio, a la junta comunal y solicitar información acerca de la gestión que manejan, ¿no? Obviamente las juntas comunales, los municipios, etc. Sobre lo que entiende, podría ampliar sobre lo que se entiende por datos personales en base a la ley de transparencia. Ok. Como les mencionaba, más que datos personales, sino información confidencial. Y como ejemplo, algunos ejemplos que di, estamos hablando de la información familiar de los funcionarios, las actividades maritales o orientación sexual, historia penal y policiva, su correspondencia. Esos son datos personales prácticamente que el funcionario maneja y que están en sus expedientes, ya sea de recursos humanos dentro de cada institución y no pueden ser divulgados, obviamente, son de carácter confidencial, más que todos estos datos personales que se contienen dentro de expedientes de recursos humanos. Es como informe cuánto pueden hacer. Ok. Otra pregunta. ¿Cómo podemos asociar la ley 6 con la ley 81 de protección de datos? Bueno, en ese caso, nosotros actualmente estamos en la reglamentación de la ley 81. Lo maneja obviamente la Dirección de Protección de Datos Personales acá en Panamá, digo aquí en la ANTAI. Y en temas de datos personales, la ley 6 obviamente es como la punta de lanza y es la que debemos garantizar el derecho de acceso a la información. Así que se está trabajando obviamente en que ese aspecto de la protección de los datos siempre vaya acorde a la ley 6 de transparencia. Buen día, representante. Okay. Otra pregunta. En datos abiertos también se publican los casos que presentan en AIG y ANTAI si fuese el caso. Esta pregunta no la entendí un poco. En datos abiertos también se publican los casos que se presentan en AIG y ANTAI, si fuese el caso. No la entendí. Si me la puedes ampliar un poquito más, Guadalupe, sería bueno. Buenas, ¿me escucha? Sí, Guadalupe. Guadalupe, sí, buen día. Lo que quiero que me aclare, por favor, es que si cuando se sube información al portal de datos abiertos, allí también se deben publicar los casos que se presentan de quejas o denuncias de que se presentan en la AIG o la ANTAI.
Ok. En el portal de datos abiertos, más que todo, lo que se requiere es que se publiquen conjuntos de datos, no información. Y ahí es donde es muy importante entender la diferencia entre la información y los datos. La información es cuando ya nosotros como institución presentamos una información desarrollada con estadísticas o queremos dar una información acerca de algo. Los datos son los datos en bruto, o como quien dice, los datos íntegros, ¿no? Integrales, sin haberle hecho ningún tipo de arreglo a esos datos. Serían las variables, los títulos de las variables. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir, bueno, una planilla, el objeto de gasto, el salario, el sexo, rango de edad, eh, si es permanente o no permanente. Esas son variables importantes que tú generas un cuadro y obviamente van los datos, y eso lo publica directamente así en el portal de datos abiertos. Sí, Y en la sección de transparencia se publica la información como tal. Hay información que se publica en la sección de transparencia que puede ser publicada en el portal de datos abiertos, pero sí garantizando de que no tenga títulos, que no tenga estadísticas, este tipo de cosas, sino solamente los datos como tal. ajá. Me refería también en cuanto a, por ejemplo, estadísticas, sí, que decimos, ejemplo, en el mes de enero hubo 2, 3, 4, 5 presentaciones de queja, etcétera, porque yo sí sé que AIG publica esa información. Me acuerdo que en una de las reuniones el licenciado nos informa que ellos publican la cantidad de quejas, no sé, denuncias que se presentan. Entonces, si ellos la presentan, nosotros también, porque de repente van a ver que una institución tiene tal cantidad y nosotros no la publicamos, pero AIG sí la publicó. O sea, pero es el dato, la cantidad de quejas mensual o anual, cosas así. En ese caso sí lo puedes publicar o aperturar en el portal de datos abiertos como tal, Mm, pero obviamente el dato como tal, o sea, cantidad de solicitudes, tantas, ya sea resueltas, negadas, tantas. ajá, El mismo cuadro como tal en datos abiertos. ajá. Ahora sí, gracias. A la orden. Dice, ¿tienen fecha definida para la encuesta que se realizará con este tema? Gracias. Bueno, el tema de datos abiertos, estamos ya terminando lo que es la encuesta. Una vez definida, se va a hacer pública por los medios digitales, redes sociales, en la página web de ANTAI, para que todas las personas puedan poner y llenar la encuesta, y de ahí nosotros sacar insumos también para la hora de que vamos a hacer las capacitaciones. eh, Poder decirle a las instituciones qué tipo de datos solicita la ciudadanía para que ellos aperturen. Todavía no es una fecha definida como tal, pero una vez que esté definida lo van a poder ver en las redes sociales, tanto del grupo de datos abiertos como del ANTAI y en la página web de ANTAI. Podría solicitar a una autoridad local información sobre la cantidad de ingresos que provienen de la descentralización y los ingresos totales con que cuente mi municipio o mi corregimiento. Podría solicitar a la autoridad local información sobre la cantidad de ingresos que provienen de la... Correcto. Sí, usted puede, como le mencionaba, a cualquier entidad del Estado y solicitar información, y esta debe brindarle la información. Eso sí, tiene que, cuando le solicite información a alguna institución o algún municipio, procure detallar bien la información que solicita, y también de saber si esa es la institución correcta a la cual le debo solicitar la información. También es importante. Ya la información, como les mencionaba, si la información es confidencial y de carácter restringido, se la niegan, obviamente tienen que tener un sustento, obviamente, de por qué, no sé, por qué ellos consideran de que es una información confidencial y de carácter restringido. Si se la niegan por algún motivo
sin sustento, usted puede venir a la ANTAI y poner su reclamo contra esa institución por el incumplimiento al derecho de acceso a la información. Y aquí nosotros entonces abriríamos un expediente, le indagaríamos a las instituciones por qué no se le brindó la información y obviamente se seguiría el debido proceso en caso tal haya un incumplimiento al derecho de acceso a la información. Aquí hago un paréntesis y los invito a que se inscriban en el formulario que está en el chat. Si quieren también participar en otras capacitaciones, en este caso de la ley 81 de datos personales, que también hay capacitaciones, en el caso de transparencia, de todo lo que tiene que ver con el código de ética, los principios éticos. Así que sí les invito a que llenen el formulario y sean parte obviamente de la base de datos donde nosotros invitamos a ser partícipes de estos webinars. No sé si hay alguna otra pregunta también. Dice, ¿cuál es el periodo o tiempo contemplado para actualizar la información de las instituciones? 2. Ejecuciones como resultado de convenciones internacionales firmadas por el gobierno de Panamá. 1. ¿Cuál es el periodo o tiempo contemplado para actualizar la información de las instituciones? Ok, las instituciones, ¿cómo manejamos nosotros el flujograma del monitoreo? Y les pondré el ejemplo actual. En el mes de enero, nosotros monitoreamos el mes de diciembre. Las instituciones tienen, y los municipios tienen del 1 de diciembre al 15 de diciembre para actualizar sus páginas web. Una vez ellos actualizan sus páginas web, la ANTAI inicia su monitoreo a partir del 16 del mes de enero al 31 del mes de enero. Una vez se realiza ese monitoreo, se verifica si todos cumplen, si todos llegaron al 100%, los que no llegaron al 100%, y se publican los primeros 5 días del mes la información de ese monitoreo. En este caso, diciembre se va a publicar en esta semana, estos primeros 5 días de febrero, se publica la información del mes del monitoreo del mes de diciembre. Entonces, ese sería el flujograma. 15 días, los primeros 15 días para que actualicen su página web, del 16 al 30 para monitorear, y los primeros 5 días se publica el monitoreo del mes anterior al cual se está monitoreando en ese instante. Ejecuciones como resultado de convenios internacionales firmados por el gobierno de Panamá. No entendí la pregunta. Si se publica las ejecuciones como resultado de convenios internacionales firmados por Panamá, debería publicarse, si es un proyecto institucional, debería publicarse en proyectos institucionales cómo se ejecutó. Igualmente, también ver la figura de ese convenio internacional, si es una figura si hay un contrato de por medio, etcétera, ¿no? Los datos de cada institución se obtienen a través de sus estadísticas. Es una forma de obtener los datos de las estadísticas que genera cada institución. Pero de igual manera, por medio de las solicitudes de información que reciben las instituciones, pueden ver qué información les solicitan constantemente y de ahí definir algún dato, ¿no? Un dato, ya esto me lo piden siempre, ya yo sé que es un dato que debo aperturar. También la misma institución como tal puede organizar espacios de participación ciudadana para entender qué necesita el ciudadano de mi institución y asimismo generar un inventario de datos y publicarlo en el portal de datos abiertos. Entonces, para eso más o menos también lo que le mencionaba el grupo de trabajo de datos abiertos y lo que estamos preparando, que es el inicio de unas capacitaciones en todas las instituciones para la generación de inventarios, para poder ayudarles a ir generando esos inventarios, si es posible crearle espacios de participación ciudadana para que puedan ver qué datos necesita la ciudadanía de sus instituciones. Ahmed Tuñón. Las solicitudes de información también pueden realizarse a las asociaciones de padres de familia y a los directores de las escuelas y colegios. Ok.
a las asociaciones de padres de familia como tal, eh, debe ser una institución del Estado. Entonces, a los directores de las escuelas y colegios sí, públicos más que todo, pero a las asociaciones de padres de familia puede ser a través de los directores y las escuelas de las escuelas y de los colegios, puede ser a través de ellos, ¿no? Solicitar información sobre qué se tratan las asociaciones de padres de familia de los colegios públicos más que todo. Pero sí puede ser así, canalizado, ¿no? Se le pregunta a la dirección del colegio, a la escuela como tal, escuela pública, sobre la información que se maneja con las asociaciones de padres de familia. ¿Qué tiempo debe demorar la entidad en darme la información? Y si son casos legales, la entidad está obligada a dar información a personas que no están en el proceso legal. Ok. La Mavis. La entidad tiene 30 días calendarios para darte respuesta a la solicitud que le hiciste. Y si son casos legales, únicamente se le va a brindar la información a los que son parte del proceso. Si no eres parte del proceso, la información es considerada de carácter restringido. Tienes que ser parte del proceso para poder brindarte la información. ¿Qué información no se debe pedir o solicitar? Información, como les mencionaba, la confidencial, que son los datos personales de los funcionarios que están dentro de sus expedientes de recursos humanos, y la de carácter restringido, que hablamos sobre temas de seguridad pública, sobre secretos comerciales, ese tipo de información, más que todo, ¿no? Un ejemplo que les puedo dar es que la agenda del presidente es un tema de seguridad pública. No todos podemos saber la agenda del presidente, obviamente por razones de seguridad más que todo. Entonces esa es información que no se puede brindar, por decirles un ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Si la información es pública y la empresa o institución no la quiere facilitar, te puede venir a la ANTAI, es una de las opciones, presentar un reclamo por el incumplimiento al derecho de acceso a la información, y nosotros, como les mencionaba, vamos a abrir un proceso, vamos a ver, obviamente si tiene su recibido, de que usted le hizo la solicitud previa o le mandó el correo, usted nos trae la impresión del correo, vemos que usted esté poniendo el reclamo en los 30 días posteriores a que ya usted hizo la solicitud, y de ahí entonces admitimos el reclamo, le abrimos un expediente a esta institución, le preguntamos el por qué no dio la información, y si obviamente no brinda la información, ya entonces se le hace un debido proceso por incumplimiento al derecho de acceso a la información. Ahí contesté creo que la de Digna y la de la última. Buenos días, si la persona se niega por la información. Lo mismo que le acabo de contestar. Dice, si la institución no cuenta con la información, ¿qué sucede? Siempre es importante, digo, si la información no cuenta, aquí hay una pregunta, si la institución no cuenta con la información, ¿qué sucede? Si la institución es la dueña de la información, debe contar con la información y debe brindar la información. Si ustedes le solicitan la información, si se le llegó una solicitud de información y la información no es de su institución o no la maneja su institución, y usted conoce qué institución la maneja, usted puede brindarle al ciudadano la respuesta indicándole qué institución o dónde puede ubicar esa información. O simplemente decirle que esa información no la maneja su institución. Pero es sí únicamente lo que se le está solicitando, no, o sea, no es competencia de ustedes. Pero si tiene que ver con ustedes, tienen que brindar la información, a menos que sea de carácter confidencial o de carácter restringido. Si tienen alguna pregunta más, pueden dejarla en el chat y yo se las contesto vía correo, pero dejen su correíto también ahí para poder contestárselo.
Muchas gracias por el día de hoy, por permitirnos estar aquí. Ahí se les dejó en el chat también un formulario si quieren recibir información de los webinars próximos que se estarán dictando en las próximas semanas. Si se anotan, con mucho gusto les va a llegar información y les va a avisar cuándo es el próximo seminario. Les agradecemos por su participación el día de hoy en nombre de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Mi nombre es Paul Donato, coordinador de capacitaciones, y en nombre de mi estimado amigo Juan Pablo Rodríguez también. Muchas A la, gracias, or- Juan Pablo. a la orden siempre y gracias por participar. Cualquier cosa, como les dije, pueden dejar su pregunta aquí también en el chat y con gusto le damos respuesta. Sí, es correcto. Si quieren dejar su correo, cualquier cosa allí, también eso queda grabado y le podemos dar seguimiento. Muchas gracias. Gracias a todos y que pasen un excelente día.